Primer libro de los Reyes, capítulo 1, Salomón, rey de Israel. En ese capítulo vamos a ver que finalmente David es apercibido de lo que estaba sucediendo, otra traición de parte de otro de sus hijos, y finalmente lo que hace David es apresurar la sucesión del trono de reinado en Salomón. Pero vamos a ver en qué circunstancias se dio este evento. Dice desde el versículo 1: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Eso significa que nunca tuvo intimidad con esta joven. David era ya un hombre anciano, y quizás podría ser difícil que nos lo imaginemos ya con esta circunstancia, ya senil, ya muy avanzado en edad. Normalmente cuando pensamos en David, a nuestra mente viene quizás un joven pastor o como rey en las batallas, y es difícil pensar en él como un anciano que necesitaba asistencia ya especial incluso. Y su hijo Adonías finalmente aprovechó esta condición y trató de apoderarse del trono, pretendiendo hacerse rey. Esto fue lo mismo que hizo otro de sus hijos, que murió también, ustedes recuerdan, Absalón. Por supuesto, esta acción no estaba de acuerdo al plan de Dios. Una de las características de las sucesiones a los tronos hasta este momento, principalmente hasta este momento, fue que era Dios quien designaba quién sería el rey. Y en este caso fue muy especial la unción que recibió David desde muy jovencito. Incluso pasaron todavía muchos años para que finalmente asumiera el trono. Así es de que esto que estaba haciendo Adonías o otro de sus hijos, pues no tenía nada que ver con el propósito de Dios. Y una de las características que vemos en el reinado de David alrededor de los acontecimientos que le rodearon fueron las intrigas, ¿no? Las intrigas que se llevan a cabo en relación a ese propósito, al trono. Se dice que antiguamente, en el caso de esta joven Abisag, se dice que antiguamente era apropiado llevar a cabo esto, era conocido esto como un tratamiento médico. Incluso Josefo lo menciona, lo describe en las antigüedades de los judíos, en su obra, y dice que era un tratamiento médico, y él describe a los siervos que se describen en estos versículos como médicos. Entonces, no es algo que pudiéramos pensar de forma equivocada. En ese tiempo era acostumbrado a hacer esto, específicamente con personas de edad ya muy avanzada. Entonces dice el verso 5, continuamos: entonces Adonías, hijo de Ugit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido. Esto es muy interesante cómo se expresa aquí esta palabra. Él nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón.
y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces, si se dan cuenta, es una réplica, tal cual lo hizo Absalón en su momento. Hizo banquete, invitó a los hermanos, etc. Entonces Adonías aquí fue el cuarto hijo de David y dos de los tres hermanos mayores, de Adonías, ya estaban muertos. Es decir, Amnón y Absalón. Amnón fue asesinado por Absalón, recuerda. Y al parecer el otro hijo mayor era Kileab, ¿recuerdan? Solo que o bien ya había muerto o no era apto para gobernar, porque ya después no se menciona, a partir del capítulo 3 del segundo libro de Samuel, ya no se menciona como hijo mayor o vivo de parte de David. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbraba? De acuerdo a la tradición, pues se establecía que Adonías, en este caso, debía ser rey, considerado como heredero al trono, por considerarse ya el mayor. Sin embargo, el trono de Israel no solamente era designado bajo las reglas de la sucesión hereditaria, y esto es lo especial, lo que yo comentaba desde un principio. En el caso, hasta el momento de David y Salomón, incluso su hijo, todavía eran designaciones divinas, literalmente. En el caso del hijo de Salomón, por ejemplo, fue un aspecto profético con el cual al mismo tiempo se estaba designando por parte de Dios un juicio para Salomón, es decir, la división del reino. Entonces, no se seguía hasta ese momento tal cual las reglas de la sucesión hereditaria. Y vemos que Adonías pues violó un principio básico de las escrituras, porque debemos entender que en cuanto al trono de Israel, al reinado de Israel hasta este tiempo, era Dios quien designaba quién tenía que estar de frente. Y lo que vemos en Adonías fue una actitud totalmente en contra de la voluntad de Dios. Dice el Salmo 75, verso 7 en adelante: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces, vemos que lamentablemente aquí vamos a ver que Adonías hizo lo mismo que su hermano Absalón. El pasaje dice que su padre nunca lo entristeció. Esto es muy, muy especial. ¿Qué significa? Bueno, significa que David en su momento no hizo lo que debió haber hecho con sus hijos en relación a la crianza. David fracasó al no enfrentar a sus hijos en el aspecto de sus pasiones, sus arrebatos, diversas áreas del aspecto de la vida de sus hijos, y estos pues mostraron una incapacidad para
para tener control, para tener un carácter. No fueron formados en carácter por parte de David. Y en parte, pues era porque finalmente David no se enfocó en la disciplina de sus hijos. Muchos padres cometen el terrible error de querer evitar que sus hijos tengan experiencias que muchas veces los padres vivieron. Es decir, dificultades para enfrentar la vida. Y se entiende por un amor natural de padre, pero es justo lo que no se debe hacer. Es decir, jamás debes evitar que tu hijo se esfuerce por tener éxito. Obviamente tienes que darle la herramienta más importante, que es precisamente el amor a Dios. El amor a Dios, el temor a Dios, porque eso es justo lo que va a hacer que en su vida tu hijo tenga un balance, una balanza en relación a lo que puede y lo que no puede hacer, lo que debe y lo que no debe hacer. Entonces, ¿cuál es el error que muchos papás cometen? Pues precisamente quererles dar todo. Y eso es el peor error que puedes cometer como papá o como mamá. No dejar que tus hijos se esfuercen por lograr lo que ellos necesitan, lo que ellos anhelan, lo que ellos desean. Es importante que tus hijos tengan la misma oportunidad que tú tuviste de esforzarte, de incluso de fracasar en ocasiones, de equivocarte en decisiones, etc. ¿Cuál es lo que nosotros, qué tenemos en la Escritura que podemos enseñar a nuestros hijos como conveniente para que ellos hagan lo propio? Bueno, que tomen tu experiencia, es decir, que tomen tus enseñanzas, todo lo que tú puedas enseñarles acerca de lo que tú mismo viviste, en qué te equivocaste, en qué te fue bien, etcétera. Todo eso, si tu hijo lo toma de buena manera, lo aprende y sobre todo aprende a trabajar porque le enseñaste a trabajar, entonces tu hijo no solamente va a tener el beneficio de tener su propia experiencia en el esfuerzo de sus objetivos, sino que va a tener la ganancia de tu experiencia. Entonces eso es algo bien importante porque hay una promesa de parte de Dios. Dice el Señor que alargará sus días, el hijo que honra a su padre, etc. ¿Qué significa esto? Pues eso precisamente. No es que lleguen a una doble edad, ¿no? Van a tener 150 años, no, sino su vida sobre la tierra va a ser con mayor experiencia. Si escuchan a sus padres, mayor que si no la escuchan. Entonces, lo que sucedió con David fue eso precisamente. No confrontó a sus hijos con su pecado, con los errores, no les disciplinó. La disciplina en ocasiones duele cuando eres papá, sobre todo cuando tus hijos son muy pequeños, y eso es lo difícil, que tengas que hacer tu trabajo a pesar de que te duela, porque amas a tu hijo, ¿no? Entonces David, ¿qué vemos en David? Simplemente David, antes de ser rey, en todo momento él entendió que en las experiencias difíciles por las que pasó, siempre estuvo el Señor permitiendo que David se esforzara por salir adelante. No le puso en bandeja de plata el trono. Tuvo que esforzarse, tuvo que huir, pasó por situaciones muy difíciles, pero todo eso forjaron el carácter de David. Todo eso forjaron el carácter de David. Y cuando Dios veía que David hacía su propio esfuerzo, por supuesto, Dios le ayudaba.
pero jamás evitó que David viviera la experiencia de saber lo que cuesta el éxito. Lamentablemente, David no hizo con sus hijos lo que hizo Dios con él. Y ese fue un lamentable error de David. Y bueno, ahora otro de sus hijos, estaba rebelando. Imagínense qué terrible y qué triste. Dice el verso 11, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo estaré tras ti, entraré tras ti, reafirmaré tus razones. Entonces, vemos que aquí aparece nuevamente el profeta Natán. Él sabía que si Adonías se hacía rey, ¿qué es lo que iba a hacer Adonías? Inmediatamente iba a mandar matar a Betsabé y a Salomón. Entonces, David le hizo una promesa a Betsabé. Acompáñame al primer libro de Crónicas, capítulo 22. Ahí a partir del verso 5 vamos a leer. Dice, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre de la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Aquí está la promesa que hizo David. En atención y en obediencia, por supuesto, a la profecía que le fue anunciada de parte de Dios. Hasta por nombre ya le había anunciado que sería Salomón el rey. Una vez más, estamos aquí confirmando que más allá de las reglas de la sucesión hereditaria, era Dios quien designaba quién sería el rey sobre Israel. Entonces es impresionante cómo la gracia que Dios permitió que un hijo de la esposa que David tomó a través del adulterio y del asesinato, y que fue lo que ocasionó el escándalo más infame de su vida, debiera ser el heredero al trono. Es impresionante cómo Dios hace las cosas. Ahora vamos a leer, por favor, del versículo 15 al 27 de primer libro de Reyes, capítulo 1, por favor. Del 15 al 27. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado.
Entre tanto, Rey Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el Rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey Señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién había de sentar en el trono a mi señor el rey después de él. Esto por supuesto que se incluye para recordarnos las capacidades limitadas de David. Es muy claro cómo es que David estaba, o sea, esto a nosotros nos da una idea muy clara en qué circunstancias realmente se encontraba ya David de anciano. Ni siquiera era consciente de lo que estaba ya sucediendo fuera del palacio, fuera de su recámara. Entonces, ya David necesitaba de la ayuda de Betsabé, de la ayuda de Natán, y en los siguientes versículos leemos que Betsabé comienza a redactarle a David estas acciones de Adonías, ¿no? Cómo es qué es lo que estaba haciendo. Entonces luego utiliza una petición, ¿sí? Y lo hace de forma muy tierna, ¿sabes? Recordándole a David que su vida y la vida de Salomón pues estaban en gran peligro. Si Adonías se convertía en rey, por supuesto, porque los iba a matar, los iba a mandar a matar. La última ocasión en la que escuchamos que Natán fue en el de Natán fue en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, donde ¿en qué momento? Fue cuando reprendió a David. ¿Por qué? Pues precisamente por el escándalo de la muerte de Urías. Pero ahora, al final de sus días, David recibe a Natán, y en el sentido es que en él confiaba David, a pesar de todo. David no trató mal a Natán en ningún momento, no lo consideró un enemigo por haberlo confrontado. Cuando finalmente lo confrontó por aquella ocasión. Y recordemos que eso es algo totalmente lo contrario a lo que hizo en su momento Saúl con el profeta Samuel, que cuando lo confrontó el profeta Samuel, la reacción de Saúl fue totalmente opuesta, fue de aversión e incluso ya queriendo matar al profeta Samuel. Entonces, estuvo muy lejos de David el odio por la verdad, el rechazo a la verdad. Al contrario, David siempre reconoció cuando se equivocaba. Y David amó aún más a Natán por esto, por su sinceridad, por lo cual le dio acceso libre a su recámara. Y ahora lo nombraba comisionado para declarar a su sucesor. Era muy importante apoyarse en Natán. Natán también declaró los hechos realizados por Adonías, lo confirmó, y después hizo un llamado personal. Él le preguntó a David quién era su amigo. En un momento lo consideraba su amigo, gente de su confianza, de su plena confianza. Y
y le pregunta si era posible o si había sido cierto esto, que Adonías ya era rey, sin haberle dicho a Natán. Pues por supuesto que esto no había sucedido, ¿no? Entonces, continuamos en el verso 28, dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces vemos que en la confirmación que David hizo acerca de entregar el reino a Salomón, usó esta expresión: vive el Señor. Es una expresión que desde luego implica solemnidad en esto que le está declarando a Betsabé sobre un juramento que había hecho David acerca de este asunto, y lo haría de inmediato. Dice el verso 31: entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. Fíjense, vamos a poner atención en esto. Es muy, muy importante que entendamos el contexto correcto, histórico, de por qué ocurrió esto, por qué ordena que monten a Salomón en su mula, en la mula de David, y llevarlo a Gijón. Dice verso 34: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después haréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey. De la manera que el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor rey David. Esta expresión: viva mi señor el rey David para siempre, que leemos, obviamente no se refiere a la vida aquí en la tierra, tiene que ver con la vida eterna. Ya para el tiempo de la edad que ya tenía David en este momento, es obvio que es una referencia a la vida eterna. David sabía que su muerte estaba cerca, así es de que es claro que David entendió que el deseo de vivir para siempre fue un deseo sincero de la vida eterna. Y Sadoc, profeta, Natán y Benaía, estos tres líderes muy importantes y fieles a David, pues estaban en contra de lo que estaba haciendo Adonías. Por supuesto que no estaban de acuerdo, y se dio una circunstancia muy especial para ungir a Salomón como rey. En esta ocasión participan tres personalidades que comúnmente no participaban en este tipo de acontecimientos: un rey, un sacerdote y un profeta. Un acontecimiento que nos recuerda la persona de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo de Dios, quien desempeña estos tres oficios, porque fue un profeta, pero también es rey y es nuestro sumo sacerdote. Entonces la expresión, por otro lado, vemos que la expresión montarse en la mula, lo que ordenó David acerca de Salomón, simboliza el ascenso oficial al trono del antecesor. Este es un buen ejemplo de cómo los autores bíblicos solían emplear ciertos dichos que aparentan un pleno literalismo,
pero que en realidad son simbólicos en un sentido. Es decir, en los tiempos de David se tenían caballos, por supuesto, pero se usaban principalmente para tirar los carros de guerra. ¿Qué era lo que sucedía con los mulos? Bueno, la gente común entre los hebreos montaba burros, pero los mulos se reservaban para gente de cierto rango. La mayoría de los textos bíblicos que hablan de los mulos los asocian con la familia real o, en su defecto, los mencionan como parte de un tributo o como botín al rey. Y entonces es de suponer que la mula de David pues era un animal fino, reservado. El que Salomón se montara en esta mula de David era una manifestación, una prueba de que éste aprobaba el ascenso salomónico al trono. Entonces esto fue lo que hizo Yeshua. Ustedes recuerdan, porque además de cumplir una importante profecía, todo aquel que lo vio montado en aquel burro, en aquel entonces, toda esa gente de allá en Jerusalén, que lo vio montado, ¿sí?, en ese animal, inmediatamente entendió lo que estaba sucediendo, inmediatamente entendió que Yeshua, al entrar a Jerusalén, supo que estaba en presencia del rey. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí está la profecía, y vemos en el momento en que se cumple la profecía, Marcos capítulo 11, a partir del verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Yeshua había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. Esto es precisamente lo que se hacía en honor a un rey. Y dice, verso 8, y también muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. ¿Se dan cuenta cómo es que se cumple la profecía tal cual? Entonces, este acto que ordena David, por supuesto que era muy, muy importante, y era una manifestación de coronación de un rey, en este caso Salomón. Dice el verso 38, continuamos, regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Imagínense. Entonces sabemos que el acto de la unción que se llevaba a cabo
que llevaban a cabo los sacerdotes siempre tuvo que ver con apartar, consagrar a la persona que se ungía. Sabemos que el simbolismo bíblico del aceite especial para ungir tiene que ver con el Espíritu de Dios que posaba sobre los ungidos. Y en este caso, en Salomón, estaba reposando el Espíritu de Dios. Sin embargo, existe un aspecto que pocas veces se relaciona con el acto de la unción, la cual, como tal, en el hebreo, la palabra unción es la palabra mashak y se traduce como consagrar, tal cual, pero también se traduce como frotar. Se traduce como frotar o se traduce como untar. Este último aspecto resulta muy interesante a la luz del Salmo 23. Porque como ustedes saben, este es un salmo de David. Sin embargo, el salmista, si ustedes lo leen, el salmo no hace alusión a un aspecto de consagración en sí, sino que David describe la unción en el contexto del pastoreo, y sabemos que David fue pastor. Lo interesante es que existe una probabilidad de que David haya sido inspirado para escribir este salmo en el contexto del cuidado de las ovejas. Porque en la antigüedad era común que las moscas, había un problema que muy común con las moscas pequeñas que atormentaban a las ovejas, porque estas moscas ponían huevos en sus fosas nasales, que se convertían en gusanos y hacían que las ovejas se golpearan en la cabeza con la roca. Y finalmente llegaban a morir incluso los pobres animales. Además, sus oídos y sus ojos eran muy susceptibles a estos insectos y las atormentaban. Entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor untaba, ungía, mashak, sus cabezas con aceite, porque el aceite de olivo protege a las ovejas contra el mal que buscaba destruirlas. Esto ustedes lo pueden buscar, lo pueden investigar, e incluso se proporciona el nombre específico, especial de esta mosca, de este tipo de este insecto que atormentaba mucho a las ovejas. Entonces, estamos viendo que este acto de lo que escribió David en el Salmo 23 es un aspecto diferente, distinto al aspecto de la unción como rey, en este caso de Salomón. Dice el Salmo 23, y vemos cómo es que David se vio a sí mismo como una oveja, y a Dios como un pastor. Verso 1 del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es interesante cómo es que este aspecto de ungir a las ovejas con aceite les protegía de este mal. Bueno, continuamos con el versículo 41. Vamos a leer, por favor, del versículo 41 al 53. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo:
¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión. Y de ahí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido a los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Así es. En esta escena vemos el contraste, vemos un contraste en las actitudes de Adonías y las actitudes de Salomón. Porque mientras que Adonías quedó avergonzado por su orgullo, por su arrogancia y por su traición, Salomón tuvo misericordia a pesar de la traición, y aunque la conducta de Adonías fue la misma que tuvo Absalón, pues a él le fue perdonada la vida por su hermano. Dios siempre se va a oponer a la soberbia y al orgullo, y le da gracia a los humildes y humilla a los altivos para mostrar que el Señor es exaltado y que nadie puede jactarse en su presencia. Porque, como lo dijo Pablo, en ocasiones usa lo débil para avergonzar al fuerte. El Señor aborrece las actitudes de orgullo, porque esa es una actitud que expresa independencia de Dios. El orgulloso dice: yo no dependo de Dios. Y por lo tanto, el orgullo es una puerta a la ruina, la necedad y la destrucción. Por eso son bendecidos los que siempre confían en el Señor Dios Todopoderoso.